Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Todo bien, Doc. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Están por ahí? Hola, Leo. Sí, estamos. ¿Suelen estar sin cámara, con cámara? ¿Cómo hacen? Normalmente no ponemos, pero claro, estamos en casa y eso, pero el que guste pone. Bueno, ¿ven muy difícil estar con cámara? Es como medio frustrante ver agujeritos negros. No, no les quiero complicar la vida, pero Doc, buenas tardes. Es que a veces no prendemos la cámara porque como salimos hasta ahora del hospital, vamos manejando, vamos en algún lugar, entonces es como incómodo por ese lado, pero lo que usted quiera. a mí no me molesta, la verdad. Prefiero verlos manejando y saber que no me molesta que se muevan, que vayan a su casa, que vayan a la cocina, que se armen un mate, que manejen. Este, nada, si están sueños, duerman. No tengo ningún problema, pero si los que están para vernos, mejor. Eh, Nadie se siente obligado. Si no, no quieren, no quieren. Pero muchas gracias. Y me ayudan a ver los árboles también ahí, como Daniela. Eh, bueno, ustedes díganme cuándo arrancamos. ¿Esperamos un minuto? ¿Empezamos? ¿Cómo hacen? 5 minutos, Doc. ¿5 minutos? Muy bien. Ustedes nos ven pasar en equipo, ven a Jimena, la psicóloga, las enfermeras, a Agustina, la musicoterapeuta, tratamos de circular en equipo. Saben que también aquí enfrente en el campus, a 800 metros, está UCIA. Han escuchado hablar de UCIA, pero creo que ninguno ha venido. ¿Alguien vino a UCIA? Levante la mano. Ah, vale, muy bien, chicas. Bueno, están súper invitados a cruzarse cuando quieran. Yo les hago esta guiada. Es chiquito, pero así conocen en vivo a dónde va la gente cuando ustedes le dicen, bueno, existe un lugar, UCIA, que no es lo mismo que verlo, que no conocerlo. La verdad que Ediliciente no es un gran lugar, es bastante flojito, pero bueno, lo que pasa ahí es especial. Así que si algún día tienen ganas, con solamente decirme tengo ganas de ir, vamos juntos, yo los acompaño. Y se cruzan caminando y nos cruzamos. Vale la pena. Además dirijo acá, desde hace 15 años, acá a unos 5 kilómetros existe una casa para enfermos terminales pobres, humildes, sin prepaga, que se llama Hospice Buen Samaritano. Quizá escucharon hablar. Es un centro gratuito para personas en el final de la vida en situación de pobreza. Y de alguna manera es de donde tomamos el modelo para armar UCIA, un ambiente familiar y de cuidado para personas en el final de la vida. Eso se propone competente y profesional, eso propone ser UCIA, como es el Hospice Buen Samaritano.
También están invitados a venir al Hospice Buen Samaritano cuando quieran. Lo pueden buscar en Instagram, en internet ahí, Buen Samaritano, y ven algunas fotos. Es una casa. Listo, hecha esta introducción, vamos a hablar un poco sobre dolor y delirium en paciente en cuidados paliativos. O sea, dolor es una clase, es un libro en sí mismo. Yo voy a hablarles de dolor y, y delirium en pacientes en cuidados paliativos. Y la clase que viene vamos a hablar de cuidados de fin de vida eh, y sedación. Estoy haciendo lío. ¿Ven la pantalla? Sí, Muy sí, la bien. vemos. Bueno, esperen que yo me hice lío. Ahí se fue, ¿no? Ahora ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí, ahí vemos el power. Bien, entonces la semana que viene vamos a estar hablando de cuidados de fin de vida y sedación. Todo lo que pasa en el final de la vida y cómo se da el momento de sedación. Me parece estas dos son charlas interesantes e importantes. ¿Qué pensé para hoy? Algo como lo más práctico posible. Voy a centrar un poco la charla, sobre todo en el manejo de opioides, en el manejo de morfina, tramador, pero sobre todo morfina. Me parece que voy por el lado de lo práctico. Hay muchas cosas que ustedes pueden leer, pero quiero que se saquen las dudas con el manejo del dolor y el tercer escalón en pacientes con cáncer. Me interrumpen cuando quieran. ¿A qué hora termina la clase? ¿A qué hora debería terminar? ¿A qué hora quieren que termine? Les pregunto mejor. No sé cómo están haciendo generalmente, o sea, creo que 2 horas hay en cada módulo que tenemos una clase los martes. O sea, hasta Bueno, siete y media. 2 horas no va a durar seguro. No, Vamos a tratar de terminar a las 7 y si podemos antes también. Entonces vamos a tratar de dividir tipo 35 o 40 minutos de dolor y más o menos lo mismo de delirium. ¿Está bien? Eh, entonces, entendamos al dolor como un fenómeno que no solamente tiene que ver con las vías de la nocicepción, sino también con, que eso es lo que genera la percepción dolorosa, sino también hay factores que influyen en la expresión del dolor. Y eso tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con cómo la persona viene afrontando ese momento. Y entonces nos paramos en personas con cáncer avanzado, habitualmente vamos a hablar del paciente paliativo, si bien puede ser no oncológico, vamos a pensar en el oncológico que está con otros factores que influyen sobre su dolor más allá de la vía nociceptiva que conduzca el dolor. Entonces, bueno, ustedes que hacen guardia y están metidos todo el tiempo en el hospital saben que hay factores que disminuyen y aumentan el umbral. Esto está estudiado hace muchos años. Entonces, la persona que no durmió, la persona que está ansiosa, la persona que tiene miedo, la persona que está triste, la persona que tiene poca red familiar, está más introvertida y más aislada, probablemente tenga menos umbral doloroso, probablemente las cosas duelan más. Vamos a hablar de fármacos, pero antes acerquémonos un poquito desde otras miradas también. Por el contrario, el que pudo descansar, el que está más acompañado, no digo que le vaya a doler menos, pero probablemente tenga otro umbral para el manejo del dolor. Quiero que piensen ahora en un paciente que tengan en cuidados paliativos internado en el piso, con dolor. Estoy casi seguro que todos tienen alguno o han visto a alguien en las últimas 2 semanas. Pensá en ese paciente en cuidados paliativos que tenés internado en el piso, con dolor. ¿Llegaron a uno? sí, sí. Supongamos que sí. Bueno, yo les traigo a Laura, es de 37 años, casada, con una hija de 5 años, tiene un cáncer de ovario, metástasis peritoneales, ascitis por esa presión peritoneal, astenia, está en un performance 2-3, más 3, se levanta de la cama pero poco, caquexia tumoral, tiene dolor que es cambiante porque tiene cólicos, pero también dolor peritoneal, hiporexia por el avance del cáncer, tiene falta de aire porque está débil, boca seca, edematizada, pero está enojada porque el tratamiento no anduvo, porque está adelgazada, porque ya no se reconoce en el espejo, tiene temas pendientes como elegirle el jardín, el primer grado a su hija, como elegir los muebles para la cocina porque se acaban de mudar, está preocupada porque ella es el sostén familiar, ella trabaja como administrativa, su marido también, pero no llegan a fin de mes, ya no es la mamá que querría ser, casi no puede alzar a su hija, y obviamente se llena de preguntas, entonces tiene
nada, como tantas preguntas, tantas personas con enfermedades avanzadas, preguntas, ¿por qué a mí me estarán diciendo la verdad? En fin, preguntas sobre el sentido y cómo sigue todo. ¿Cómo se llama lo que le está pasando a Laura? ¿Tiene alguna definición? Lo hemos hablado en Ateneo hace poquito. Sufrimiento existencial. No. ¿Cómo dijiste? Perdón, no te escuché. Sufrimiento existencial. Sí, pero voy por otro lado. Duele el físico, duele lo social, duelen las emociones, duele lo espiritual. Dolor total. Exactamente, en cuidados paliativos hablamos de dolor total. Entonces, este es un concepto muy sencillo, pero muy difícil, que nosotros tenemos siempre en la cabeza. Cuando entras en una habitación con un paciente oncológico avanzado que tiene dolor, probablemente le duele la metástasis, pero siempre tenés que ir alerta a que hay otras necesidades emocionales, espirituales, psicosociales, y dar un pasito más. Esto es encuentro entre dos personas. Vos sos un médico, una médica, una residente, pero sos una persona que se encuentra con alguien que probablemente esté sufriendo no solamente la metástasis, sino tantos cambios en su vida y en las de su familia, incertidumbre, lo que viene. ¿Me explico? Bien. Entonces, esa capacidad que a veces cuando estás en primer año cuesta un poco más, pues estás pensando en los electrolitos, en el plan que le vas a poner, en cómo le vas a presentar el pase a tu superior, estás con otras cosas en la cabeza, pero tenés que ir con una cabeza 360 sabiendo que del otro lado probablemente alguien esté sufriendo y la palabra sufrimiento supera la palabra dolor, contiene la palabra dolor, ¿sí? Entonces, podríamos dar una clase sobre esto, no lo vamos a hacer, pero quiero dejarlos como con esa sintonía fina. Cuando entras a una habitación tenés que ir viendo un poquito más allá de tus ojos, leer entre líneas. Pero bueno, vayamos al dolor físico porque de eso vamos a hablar hoy. ¿Alguien quiere decir algo al respecto de esto? ¿Dolor total? Que ¿Alguien vio un paciente con dolor total? Ah, perdón, interrumpí. a veces no necesitan ni siquiera la morfina ni eso, sino simplemente que uno como médico esté y escuche. A veces eso alivia el dolor, así sea en un poco. Totalmente. Es muy importante escuchar porque a nosotros nos llaman en cualquier horario, mañana, tarde, noche, y te dicen dolor y uno lo que le sale decir que es, denle un rescate, ¿no? Denle un rescate, súbanle la dosis. Y habitualmente estamos rescatando a personas con psicofármacos, pues son o tramadol, o morfina, o fentanilo, y ya no son ampollitas de juguete. Por un lado eso. Y por otro lado, muchas veces, como Daniela decía, a veces entrar a escuchar un poquito lo que está pasando además de contener, me ayuda a terminar de entender si necesito un rescate. No todos los dolores son iguales, no siempre le duele la metástasis ósea. Quizás tiene un globo vesical, quizás lo tiene un cólico, no sé, quizás. Entonces siempre hay que ir a evaluar al paciente por lo psicosocial, para contener, para escuchar, pero también para evaluar el síntoma. Siempre pensamos que el dolor es el mismo, pero los pacientes suelen tener multidolores. Entonces el riesgo es dar un rescate a un dolor que quizás no es el que yo venía medicando. Siempre que, bueno, el rescate se lo vas a indicar, al enfermero le vas a decir, déle un rescate, pero bueno, siempre estar atento por si hay que ir a evaluar. De 1 a 10, esto está súper trabajado, lo tienen en la cabeza, pero bueno, cuando ustedes presenten un paciente, nos presenten un paciente, que puedan definir, ¿tiene dolor leve, moderado, severo? No es solamente, bueno, le duele mucho, ¿no? De 1 a 10, ¿cuánto le duele? Bueno, metelo en tu agenda mental, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Porque después vas a contar el dolor y vas a contar según la intensidad y según las características. Entonces, esto suena básico, pero yo no escucho muchas veces que nos presenten pacientes con esta descripción dolorosa. El paciente tiene un dolor de 1 a 10, 7, que me parece que es somático porque tiene una metástasis vertebral. Entonces, con esto, si quieren, unificamos el lenguaje. Entonces, tenemos un dolor nociceptivo que sabemos que es somático, es fijo, es localizado, es en un punto. Ellos se lo tocan con un dedo y el ejemplo es la metástasis ósea. Y el dolor visceral, bien de la distensión de víscera hueca, de la distensión hepática, pero toda la distensión abdominal, el cólico, que no te lo pueden referir ahí en una zona, sino que es así con la mano más en general. Entonces, a la hora de usar las palabras como corresponde, primero hablar de intensidad, de 1 a 10 le duele, es nociceptivo,
porque es somático o visceral, y defínanlo como corresponde. ¿Y cómo describirían el dolor neuropático? Esquemante. Quemante, ¿qué más? Quema, ¿qué más? Gracias por los que siguen con cámara. Solamente son dolores urentes, Urente, ¿qué más? síntomas más como estilo parestesias, pinchazos, alteración de la termogésia, Muy bien, ¿qué significa alodinia? como un estímulo se siente más fuerte de lo que en realidad es, creo. Perfecto. Quema, arde, eléctrico, dolor irradiado, alodinia. Le rozás la mano y el paciente pega un salto, le roza la sábana y salta. Bueno, ese dolor hay que preguntarlo, porque ellos te lo cuentan como me duele, pero en general el dolor neuropático uno tiene que ir a preguntarlo. ¿Te quema? ¿Te arde? ¿Es eléctrico? Cuando te roza la sábana te duele. Ah, sí, sí, ellos te afirman lo que vos les preguntás. No sé si son de preguntar ustedes el dolor de esta manera, pero el dolor neuropático muchas veces es subevaluado porque no lo preguntamos bien. Bien, entonces, escalera analgésica de la OMS, imagino que todos la conocen. ¿Cuál es el primer escalón analgésico de la Organización Mundial de la Salud? Este es un recurso viejo, pero que todavía lo usamos. Los AINES. AINE. Entonces, a dolor leve, de 1 a 4, probablemente empecemos con AINES, con paracetamol. ¿Cuál es el escalón 2? Opioides débiles. Opioides leves tipo ¿Cuál? tramadol, codeína. Codeína. Perfecto. Codeína y tramadol, opioide débil. Entonces el paciente tenía dolor 1 a 4, alivió con diclofenac, por ejemplo, pero a la semana vuelve y me dice, sigo con dolor, el dolor aumentó, y entonces voy a escalar y voy a subir a un segundo escalón. Em, Tramadol o codeína, ¿cuáles son las dosis de tramadol con las que empezarían un tratamiento? Normalmente 50 miligramos cada 8 horas, más ¿Cuánto? 50 miligramos cada 8 horas. Perfecto. Y los rescates, no sé si inician de la mitad de dosis, tipo 25 miligramos, o después se puede esperar un rescate de dosis completa. Perfecto. 50 miligramos cada 8 horas, 50 miligramos cada 6 horas también. Em, Viene en gotas o en comprimidos. En general usamos comprimidos en gotas y viene también en ampolla, pero las dosis son las mismas. ¿Cómo hacen una receta de tramadol cuando algún paciente se va de alta? Normalmente siempre, bueno, cuando hago yo le hago en comprimidos, Sí. que viene el calmador 50 de 30 y más o menos le calculas cuánto va a necesitar para un mes. Bueno, lo importante es que le hagan el duplicado. Acuérdense que va con duplicado, ¿no? Tramadol va con duplicado en un recetario común. Le hacemos un blanco duplicado. Bien. Eh, el dolor no alivió con tramadol, quizás tuvo un par de semanas. Se supone que en general el paciente oncológico cuya enfermedad va avanzando se lleva con el tramadol 20 días, un mes. En general las enfermedades suelen progresar y, y se necesita un tercer escalón. ¿Cuál es el tercer escalón? Opioides fuertes como el Fenta o la morfina. Muy bien, opioide fuerte como morfina, oxicodona, metadona, fentanilo. Entonces, uno va subiendo esta escalera analgésica de acuerdo a la intensidad dolorosa. Si te encontrás con un paciente en guardia que viene con 10 de dolor, 9, 10 de dolor, ¿por dónde arrancás? Virgen de opioides. Por ahí, Inés. Fentanilo. Por ahí, Inés, dice Daniela. 9, 10 de dolor, dijimos, escalón 1, dolor 1 a 4, dolor leve. Escalón 2, dolor moderado, 5, 6, 7. Escalón 3, dolor severo, 8, 9, 10. El paciente viene con dolor 10, es virgen de opioides. Empezaría con un opioide fuerte. Daniela le da a Inés. ¿Quién le Y da tramadol? combinar un AINE con algún opioide débil. Bien. ¿Quién da más?
capaz también la causa de ese dolor, o sea, si bueno, estamos hablando obviamente ahora de pacientes oncológicos o que ya se conocen que usan opioides antes, pero capaz un paciente, no sé, con un cólico renal muy Muy bien. intenso, usa también algún ayudante, como el diazepam o eso, que se sabe también ayuda en esos casos. Muy bien, siempre voy a ir a buscar la causa. Si el paciente está perforado, evidentemente tengo que ir a ver si no se perforó y hay que resolverlo quirúrgicamente, que yo lo quirófano y demás. Lo que yo les quiero dar como mensaje es que uno puede recibir un paciente al que no conoces, como muchas veces nos pasa, sobre todo en el ambiente público, que viene con el dolor mal manejado, con una metástasis ósea, que no puede dormir, dolor 10 en 10, y uno puede hacer y usar lo que se llama el ascensor analgésico. Podés iniciar con morfina hoy. Nunca tomó morfina y vos podés empezar con morfina hoy. En general, uno va subiendo, pasa por AINES, después tramadol, segundo escalón, los combinás. El primero y el segundo escalón los combinás. Si con el segundo escalón no alivió, pasás al tercer escalón. Pero ustedes pueden iniciar con morfina en dolor severo, sí. Sí, sí, sí. Si entendés que hay que usar analgésico y ya encontraste la causa, etcétera. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de dosis. ¿Qué son los ayudantes? O sea, son drogas con mecanismos capaz que no tienen directamente una acción analgésica, combinación con un analgésico potencian este efecto, son como sinérgicos. Ejemplos. La pregabalina, por ejemplo, para el dolor Y neuropático, carbamazepina también. Muy bien. ¿Cuál más? Corticoides, Paracetamol. Mm. ¿Cómo? corticoides, puede ser. Perdón, no los escuché. Corticoides, corticoides. por ejemplo, Dexa. Corticoides, exactamente. Gabapentin, pregabalina, corticoides, amitriptilina, carbamazepina. Todos medicamentos que no son per se analgésicos, pero los usamos para ayudar en el manejo del dolor. Muy bien. Entonces, que quede el concepto de la escalera analgésica, voy subiendo. Cuando llego a dosis máxima, segundo escalón, paso a un tercer escalón, es el recorrido habitual que hacemos con los pacientes, pero puedo ir directamente al tercer escalón si hiciera falta. Algunas normas básicas para usar opioides. En general son drogas de elección en dolor moderado o severo. Estamos hablando de opioide leve o opioide fuerte. En general buscamos no mezclar segundo con tercer escalón. Si necesito un tercer escalón, no le voy a mantener un segundo escalón. Es bastante común que la gente diga, bueno, tomo morfina, pero me rescato con tramadol, ¿no? O estoy con fentanilo, pero me rescato con... Entonces no mezclen opioides. Si está con segundo escalón, si está con tercer escalón, tercer escalón. En general, indicamos que tomen dosis fijas. Es muy común que los pacientes te digan, lo tomo cuando me duele. Estamos hablando del paciente oncológico. Y es el primer gran error para que un recurso no funcione, porque corren el dolor de atrás. Siempre que decís, no me anduvo la morfina, ¿y cómo la tomaste? Y bueno, la tomo cada vez que me duele. Bueno, no me anduvo el tramadol, lo tomo cada vez que me duele. Entonces, siempre indicamos la dosis fija y como creo que decía Matías antes, siempre le indicamos rescates, que es el 50% de la dosis fija, sea de tramadol o sea de morfina. Titular una dosis, escalar progresivamente la dosis y uno va subiendo. Necesitamos saber cuántos rescates tomas por día para ver que en un momento tenemos que subir la dosis, ¿sí? Y en general las dosis se aumentan de a un 30%. Un paciente que viene usando eh, 10 miligramos de morfina cada 4 horas, probablemente yo decía aumentarlo un 30% si viene usando determinada cantidad de rescates por día. ¿Cuántos rescates por día me obligan a aumentar la dosis, a titular la dosis? ¿Se acuerdan? Tres. Tres rescates, ¿no? Vamos, que lo saben. Generalmente, va, por lo menos en internación, cuando piden más de 3 rescates, ahí. Exacto, exacto. 3 o más rescates por día, a mí me indica que el paciente necesitamos titular la dosis. Entonces yo voy y le pregunto, y por eso le pregunto a la enfermera, ¿cuántos rescates? Y ustedes tienen que ir a preguntar, ¿cuántos rescates usó en las últimas 24 horas? Uno, bueno, seguimos igual. Dos, bueno, seguimos igual. Tres o más, me está diciendo que la dosis fija no está alcanzando. Entonces tengo que subir la dosis y la voy a subir un 30%.
Bien. Cuando iniciamos opioides tenemos que tener en cuenta siempre la función renal, porque la mayoría de opioides depuran por riñón. ¿Cuáles no depuran por riñón? ¿Cuáles no dependen tanto del riñón? La codeína no sé que no depende del riñón. Tramador No. tampoco. Tramadol depende del riñón, morfina depende del riñón. ¿Qué opioides de segundo o tercer escalón, o de tercer escalón sobre todo, podríamos usar en caso de falla renal? ¿Fentanilo? Fentanilo, exactamente. La metadona. Metadona. Son los opioides de elección en pacientes con falla renal, incluso en pacientes en diálisis, obviamente con el cuidado, con los cuidados del caso. Eh, bien, entonces una palabra sobre segundo escalón. Segundo escalón, tiene dolor moderado, decide usar tramadol. Como decía Matías, empezamos con 50 miligramos cada 8 horas. ¿En quién empezaría con 25 miligramos cada 8 horas? Una dosis más bajita. ¿En quién empezarían con 25 miligramos cada 8 horas tramadol? Saben que lo necesitan, pero serían más cuidadosos. ¿En quién se imaginan? Adulto mayor. Probablemente una persona mayor, no hay edades definidas, pero son personas donde, bueno, o por falla renal, o porque son más delgaditos, o porque, bueno, las personas mayores uno es un poquito más cuidadoso. No siempre, pero a veces, viste, sabés que las primeras 24 o 48 horas se lo pide y te va a dar un poco de somnolencia, te puede dar un poco de mareo. Entonces, a veces en el mayor uno empieza con una dosis un poquito más baja, sea oral o sea endovenosa, sea gota o sea comprimidos. Pero en general empezamos con 50 cada 8. Estas son las dosis máximas a tener en cuenta. 400 miligramos día de tramadol. Cuando toco esa dosis y el paciente sigue con dolor, es la indicación para rotarlo a morfina, para dar un paso más. ¿Cuál es el principal efecto adverso, los principales efectos adversos del tramadol? Constipación. ¿Cuál? Constipación. Constipación. ¿Cuál más? Náusea y vómito. Muy bien. ¿Cuál más? Bueno, ahí puede ser, ese no lo he visto tanto, pero somnolencia, que puedan dar un poquito de sueño, como decíamos antes. Entonces, te vas a constipar, le agregás un laxante. El que se va con un opioide se va con un laxante. Eh, bien, tramadol es eso, receta por duplicado, 50 cada 8 para empezar, atención a la función renal, bajar un poquito la dosis si tiene falla renal o es adulto. Siempre le decís al paciente que esté bien hidratado, porque hay una parte que actúa sobre el dolor y otra parte que tienen que orinar. Entonces, litro, litro y medio de agua por día. Todo paciente que toma opioides se lleva ese consejo. Y atención a la constipación. Eso es indicar tramadol. Em, bien, vamos a morfina. La droga de elección en el tercer escalón es el clorhidrato de morfina. La morfina está claro que no tiene buena prensa, ¿no? Hay familias que nos dicen no le diga lo que está tomando. Pero bueno, es la droga de elección para nosotros en cuidados paliativos, no el fentanilo. En internación, en la guardia, en el piso, los hospitales indican fentanilo. Paciente en cuidados paliativos tiene que estar con morfina, porque es la droga más estudiada, porque si después lo tengo que rotar a vía oral y ese paciente se va a externar, lo tengo que rotar a morfina oral, no a fentanilo parche, que es carísimo, ¿me explico? Entonces, ¿por qué es la droga más estudiada? Y porque después si lo tengo que rotar a vía oral, tiene que ser morfina. Entonces, droga de elección morfina, esta es la dosis de inicio, 5 miligramos cada 4 horas. Hablamos en miligramos, no en gotas. ¿Eh? Después vamos a ver que acá hablamos en gotas por el tipo de morfina que usamos. Pero en gotas, en comprimidos o parenteral, la dosis de inicio son 5 miligramos cada 4 horas. La morfina es el único medicamento, o sea, cada 4 horas yo se lo explico a la familia, pero la familia se asusta, ¿cómo cada 4 horas, no? ¿Y se tiene que despertar a las 4 de la mañana? Sí, se tiene que despertar a las 4 de la mañana. La dosis fija nos permite, en un paciente con dolor no controlado, bueno, bien tomada la morfina, ver si logramos aliviar ese dolor. Como decíamos antes, le indicás la dosis fija y le indicás un rescate con 50% de la dosis fija.
¿sí? Si toma 10 miligramos cada 4 horas, lo vamos a rescatar con la mitad de la dosis, ¿sí? En este caso estamos hablando, si quieren, estoy parado sobre todo en la vía oral. Después hablamos un poco de lo parenteral, que es lo que más manejan ustedes, pero bueno, inicio con vía oral, 5 miligramos o 10 miligramos cada 4 horas vía oral. Como decíamos antes, si necesito más de 3 rescates por día, lo voy a titular y le voy a aumentar la dosis un 30%. Si venía con 13, con 10 miligramos cada 4 horas, le voy a aumentar la dosis después, si necesita más de 3 rescates por día, a 13 miligramos cada 4 horas. Ustedes saben que para indicar morfina se necesita un recetario, ya lo han visto, el recetario triplicado. Cualquiera de ustedes lo puede tener. Simplemente hay que ir al colegio médico y hacer el trámite. Creo que acá lo tiene alguno de los clínicos, ¿no? Eh, pero bueno, mientras tanto nos lo vienen a pedir a nosotros. Pero, pero el blanco solo no alcanza para morfina. Se tienen que ir con estos recetarios triplicados. Y en general, cuando externan un paciente, los tenés que mandar a que preparen la morfina antes, porque si no llegan a su casa y no la tienen. Son preparados magistrales las gotitas, que a veces las farmacias demoran 1 o 2 días en prepararlas, y no todas las farmacias los tienen. O sea, no es que lo mandás a cualquier farmacia y que la compre. Hay farmacias específicas acá en Pilar donde nosotros mandamos a la gente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? No, Sí, vamos bien. más bien. Bien. Entonces, estos son los preparados. Esto es, bueno, yo se los debería haber preguntado antes, pero ¿cuánto tiene una ampolla de morfina? ¿Lo vieron? 10 miligramos. Bien. ¿Cuánto? 10 miligramos. Muy bien, una ampolla de morfina tiene 10 miligramos. En 1 mililitro hay 20 gotas. La morfina que usamos en el hospital nosotros es esta, que es una versión muy cómoda. No todos los hospitales tienen los mismos preparados magistrales. Entonces, cuando vos recibas a un paciente en la guardia que venga tomando morfina, le tenés que preguntar, bueno, ¿a qué concentración viene usando la morfina, ¿no? Porque el Rofo tiene, por ejemplo, el 5 por mil. O hay hospitales, el alemán creo que maneja otra concentración. Bueno, en el austral manejamos al 2%, que como ustedes saben es 1 miligramo una gota. O sea, cada gota cuenta. Entonces al paciente le decimos que cada gotita la tome en una cuchara y la trague, no que se la ponga así como si fuera no en boca, porque pueden caer gotitas de más. Y cada gota es 1 miligramo. Bien, a ver qué más. Hay hospitales que tienen soluciones al por mil. Al por mil significa cuántos miligramos tiene por mililitro, o sea, cuántos miligramos tiene cada 20 gotas. Entonces, bueno, la nuestra es la más fácil. En una gota hay 1 miligramo. Bien. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Entonces le indicamos al paciente que tome 5 miligramos cada 4 horas, o sea, 5 gotas cada 4 horas, y que se rescate con la mitad. Ponele 3 gotas cuando te duela y anotá el rescate que tomás. Algo a tener en cuenta es esto, son las equivalencias. Eh, Evidentemente estamos viendo que la vía endovenosa es 3 veces más potente que la vía oral. Acá nosotros en el hospital usamos poco la vía subcutánea, usamos sobre todo la vía oral y la vía endovenosa, pero si yo tengo que rotar a un paciente de vía endovenosa a vía oral, tengo que seguramente multiplicar por 3, ¿sí? O si viene con vía oral y tengo que pasar a vía endovenosa, tengo que dividir, ¿sí? Y hacer estos cálculos. Esto guárdenselo porque cuando tengan que rotar a un paciente de vía endovenosa a vía oral, pasa por acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Usamos poco la vía subcutánea, en UCI la usamos más, pero bueno, la morfina se puede usar por vía endovenosa, tiene esta equianalgesia se llama, es la mitad de la potencia que la vía oral, el doble de la potencia que la vía oral, perdón. Efectos adversos, entonces viene el paciente, escalón 3, dolor no controlado, decide usar morfina, empezar con 5 gotas cada 4 horas, y yo le digo al paciente, las primeras 24 o 48 horas vas a tener náuseas, quizás tengas vómitos y vas a tener sueño. Es un efecto adverso transitorio. Yo le aviso al paciente, las primeras 24 horas vas a tener un poco de sueño y náuseas. No te preocupes, no suspendas la medicación.
A lo sumo toman un Reliberán, pero no suspenda la medicación. Vas a tener efectos adversos que no se te van a ir, como la constipación y hay que agregar un laxante y como boca seca. Menos frecuente que hagan el globo vesical, en general lo hacen al final de la vida, prurito o hipotensión. Pues sobre todo le decís 24 o 48 horas de somnolencia y náuseas, no te asustes, no suspendas la medicación. ¿Cuáles son los signos de neurotoxicidad inducida por opioides? O sea, yo le estoy dando opioides, morfina a este paciente y detecto signos de toxicidad, o sea, de exceso de opioides, de exceso de morfina. ¿Cuáles son los síntomas? Para la morfina, el Depresión. efecto más grave, el depresor Miosis. Las respiratorio. mío, ¿Cuál? El más grave es que es depresor respiratorio. Bien, ¿cómo te das cuenta que tiene una depresión respiratoria? ¿Qué frecuencia respiratoria? O sea, bradipnea hacen menos de 12, hacen 8 10 respiraciones por minuto. 8 o menos, perfecto. ¿Qué otro síntoma? Pupilas Eh, mióticas. ¿Cuál? Pupilas mióticas. Pupilas mióticas, bien, Y bueno, algunos también se pueden presentar con cialorrea. ponele. ¿Qué más? Vamos, está tóxico por opioides, entras en la ese todo habitación, deterioro del está sensor. bradipneico, ¿qué más? Claro, somnoliento. noradrenalina. Somnoliento, ¿qué más? Delirium, puede estar confuso. Y un dato más, y un síntoma más que es muy típico. ¿Cómo se llama esto? Cuando hacen movimientos involuntarios. ¿Acaticia? No. Te acercás a la cama, el O paciente está sea, dormido, bradipneico y tiene movimientos involuntarios de las as- manos. asterixis. No. Como si fuera un temblor fino, o sea, un temblor distal. Tiene un nombre propio. No, 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 no es un nombre. ¿Eh? No. El paciente está dormido y vos te acercás y de repente está tac, tac, tac. Y ya está despierto hablando con vos y vos te parece que el hombre está bien, le ves las pupilas mióticas y está con movimientos así como tac, temblorcitos. Disinesia. Vamos. No. Mioclonías. Sí, ¿quién lo dijo? Mioclonías. Mioclonías. ¿Quién estuvo en la 431 la semana pasada con el señor Capeluto? Estuve yo, por eso me acordé. Mm. ¿Qué le pasó a él? Tenía intoxicación por la morfina. Nosotros hablamos ahí en la salita del cuarto, ¿no? Sí, ujú, hablamos. Contame qué tenía Capeluto, contale a tus compañeros qué tenía Capeluto ese lunes que nos Estaba con encontramos. tendencia a la somnolencia, tenía los movimientos que tú decías. em, También estaba, sí, más que todo estaba dormido y tenía las pupilas mióticas y todos los efectos de la morfina no iba del cuerpo. Pupilas mióticas, estaba sudoroso, con cialorrea, constipado, bradicárdico. Habíamos contabilizado creo que 8 de frecuencia respiratoria eh, y le suspendimos la dosis y como a las 6 7 horas el hombre repuntó. El señor es un paciente que te lo podés morfar, te lo podés comer. Ah, no, está dormido, ya no tiene dolor, está dormido. Entras en la habitación y no, y decís no le pasa nada. Te quedás un rato. A mí lo que me llamó la atención, ¿saben qué fue? Me quedé un rato al lado de él. Evidentemente sabía que estaba tomando metadona. Ahora vamos a hablar de metadona. Tenía unos temblorcitos. Ya el temblorcito te tiene que llamar la atención. Punto uno. Lo hacen dormidos y lo hacen despierto. Y después estaba muy silenciosa la habitación, porque el señor respiraba poco. Te tiene que llamar la atención. Está dormido, pero de repente hacía unas apneas que mamita. Entonces, ir con ojos atentos al que está con opioide y está, bueno, supuestamente tranquilo dormido. En ese momento yo podría haber considerado eso una urgencia, como Claro, depresión porque habíamos respiratoria, pensado haberle que pasado naloxona. era ¿Cómo? progresión de su enfermedad, lo que al principio habíamos pensado hasta que precisamente pasaste y nos dijiste eso. Claro.
No, está dormido, puede ser, como él tiene metástasis cerebrales, puede ser el tumor cerebral. Y cuando lo entré a ver, frecuencia respiratoria baja, mioclonía, pupila miótica, está dormido, es la metadona. Suspendimos la metadona y a las 8 horas, y lo empezamos a hidratar, le pusimos un plan. Empezamos a tratar de lavar eso y se despertó y mejoró la frecuencia respiratoria. Entonces, delirium, somnolencia, pupilas mióticas, mioclonías, frecuencia respiratoria de 8. En general, cuando el paciente está muy deprimido hay que darle naloxona, ese es otro capítulo. Ahí pedirán consejo y cómo pasarla. Pero acá yo decidí lavarlo, ponerle un plan, hidratarlo y suspender la metadona. Y estuvo sin opioides, venía con metadona, creo que 20 cada 8, estuvo sin opioides casi 48 horas sin dolor. Miedos a la morfina. ¿Le tienen algún miedo a la morfina? ¿Algún temor? La depresión respiratoria. Sí. Bien, la verdad que es muy infrecuente cuando uno da la morfina y la va escalando y va usando dosis adecuadas, ¿sí? Es, es, es muy infrecuente. Yo hacía mucho que no veía un cuadro de estos acá en el hospital. Lo que tiene es que la metadona es un fármaco que se acumula en una vida media muy larga. Hay que ser mucho más cuidadoso con la metadona que con la morfina, porque se va acumulando. En él se acumuló. Pero cuando vos titulás despacito las dosis y das las dosis apropiadas, es muy raro ver depresión respiratoria. La morfina asusta per se y a veces tenemos que explicar a los pacientes que, bueno, es un gran aliado en realidad, aunque evidentemente asusta. Una palabra de metadona. Entonces, es la opción siguiente a morfina para el manejo del dolor severo, sobre todo cuando hay falla renal. Hay que tener mucho más cuidado porque tiene una vida media muy larga, casi 120 horas, entonces se va acumulando. Entonces tengo que esperar varios días hasta titular la metadona, hasta que alcanza su nivel. O sea, no, Pues no no titulo terminé tan rápido la de metadona día a saber día como voy que titulando la estaba morfina. comiendo. Es de elección en el caso de pacientes con falla renal y como tiene acción sobre los receptores NMDA, también tendría algún componente analgésico en el dolor neuropático. Es el único opioide que funcionaría también para los neuropáticos. Eh, bien, existe vía oral, existe comprimidos, existen soluciones. En Argentina no existe endovenosa, en Estados Unidos sí. Y en España, en Europa la usan mucho parenteral también. Pero bueno, yo no sería la droga de elección para alguien que no es experto en el uso de opioides. En el caso de Dolorosi usamos mucho corticoide. Nosotros usamos mucho corticoide como analgésico, como ayudante analgésico, sobre todo cuando hay metástasis óseas, cuando hay distensión o crecimiento de órganos abdominales, tumores hipogástricos, metástasis hepática, metástasis ósea. Nosotros usamos mucho corticoide, eh, a veces potenciando o colaborando con la acción del tramadol o de la morfina, vía oral o vía endovenosa. Y después todos estos recursos que también podemos usar, como en el caso de Dolorosio, como la radioterapia, en fin. Eh, bien, quería hacer hincapié sobre todo en el tema de los opioides. ¿Alguna palabra por acá? Acá tenemos el lujo de tener el equipo de Harry Trigoso que en dolores más difíciles de manejar te pueden poner un catéter epidural o una bomba, ¿sí? Son las menos de las veces, pero bueno, hay pacientes que tienen dolores muy refractarios, muy difíciles y tenemos este recurso, lo mencionamos. Y hay un pool muy chiquitito de pacientes donde hemos tenido que sedarlo por dolor refractario. Ya la semana que viene vamos a hablar de qué es la sedación, cuáles son las indicaciones de sedación y cómo sedamos, pero hay un porcentaje muy chiquito de pacientes, yo creo que es menos del 10%, donde por dolor refractario los tenemos que llevar a la sedación. Bien, les hago estas preguntas. Diego usa morfina 20 miligramos cada 4 horas por dolor óseo. Un ejercicio y terminamos la clase de dolor. A ver que respondan los que no han opinado. En realidad tendrían que responder los que están con la cámara oscura, chicos. Los que están con la cámara en blanco ya para mí es como si hubieran respondido. Diego usa morfina 20 miligramos cada 4 horas por dolor óseo. Bien, ¿qué dosis usa a diario? ¿Cuál es la dosis diaria de Diego de morfina? 120 miligramos. ¿Cuánto?
120 miligramos. miligramos. Exacto, exacto. Él toma 120 miligramos de morfina por día porque tiene una metástasis ósea. Con eso controla el dolor. ¿Con cuánto debe hacerse los rescates? 10 Los miligramos. 10, 10 miligramos. Perfecto. Si lo roto a vía subcutánea, ¿qué dosis le pongo? 10. No, 60 O días. sea, 60 días, Muy 10 bien, cada 4 muy horas. bien. Si lo roto a vía endovenosa, 30. 40 días. 40 días, perfecto. ¿Y los rescates? 4 O sea, miligramos. se mantiene, pero si hiciera ponerle subcutáneo, que hace 60 días, haría 10 cada 4 con rescate de 5. Bien, en general cuando uno quiere hacer el cálculo para esos rescates suele ser el 10% de la dosis diaria, puede ser el cálculo, o como decíamos antes, la mitad de la dosis fija. En general, los rescates van, en general por vía endovenosa, solemos ir por el lado de los 2 o 3 miligramos endovenosos, más o menos a ojo, porque es bastante darle un bolo de 5 miligramos endovenoso a una persona. Entonces, en general, 2 3 miligramos endovenosos. Pero bueno, acá los quería llevar a hacer los cálculos y las rotaciones de vía oral a vía endovenosa a vía subcutánea. Entonces, supónganse que lo roté y necesito más de 3 rescates por día. ¿Qué tengo que hacer? El 30% Lo más. voy a titular, le voy a subir la dosis, un 30%, pero agrega quemazón. Tiene una quemazón, un dolor urente que no le alivia. Es un dolor distinto. Y ahí pensás en otros tratamientos como la pregabalina, que te puede ayudar también. Exactamente. Pienso que puede haber otro componente del dolor y le agrego un ayudante. Quizás no es solamente más morfina. Entraste, preguntaste, el dolor es distinto, te arde, te quema, te irradiado, agrega un ayudante. Deteriora la creatinina, deteriora la función renal por algún motivo. Se infectó, se obstruyó, tiene una uronefrosis maligna, pero tiene dolor y necesito opioides. ¿Qué hago? Metadona lo cambias. Metadona bioral o fentanilo endovenoso, decidiré según la situación. Pero lo importante es que estén atentos a la función renal cuando hay un opioide en el medio, sea morfina o sea tramadol. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte? Eh, le quería preguntar si había como una fuente confiable o algo que a veces nos pasa, pacientes, por ejemplo, que no venían con opioides fuertes, que tienen un diagnóstico oncológico en la internación, metástasis ósea, lo que sea, lo tenemos con fentanilo, después se tienen que ir, y a veces hacemos rotaciones de opioides un poco complejas. Me ha pasado un par de veces de tener que rotar pacientes de fentanilo a morfina oral, por ejemplo, y a veces las guías son medio confusas porque hay unas guías españolas que hablan de uno tendría que rotar, por ejemplo, o pacientes que hay que rotarlos a metadona desde fentanilo. Entonces te Sí, dicen que rotes primero de fentanilo a la conversión a morfina y después convertir a metadona. Es como sí. bastante complejo eso. No sé si hay algo, una fuente más confiable de eso. No, es un problema en todo el mundo eso. No vas a encontrar una fuente fidedigna. Nosotros usamos la equivalencia más o menos de una gama 1000 miligramos de fentanilo son 20 miligramos de morfina endovenosa. Esa es la equivalencia de la que nosotros nos agarramos. O sea, 1000 miligramos de fentanilo, idealmente lo pasás a morfina endovenosa, ves que el dolor esté controlado y después haces el cálculo de morfina endovenosa a morfina oral. Ese concepto se llama rotación de opioides. Rotar un opioide a otro. En general, uno hace rotaciones de opioide cuando tenés que externar a un paciente y el que está usando no te sirve, o a veces la rotación de opioides es la estrategia en el paciente que está con toxicidad inducida por opioides. Yo en este paciente capeluto que tenía toxicidad por metadona, suspendí la metadona y me pasé a morfina, a una dosis más bajita de morfina. Pero la rotación de opioides es un capítulo en sí mismo que tiene cierta complejidad. Hay que bajar un poco la dosis, hay que hacer cálculos.
y es una estrategia cuando hay toxicidad inducida por opioides. Vos podés o suspender el fármaco, hidratar al paciente y esperar, o podés hidratar al paciente y bajar la dosis y esperar a ver qué pasa. En cualquier caso, estará la ayuda del especialista ahí para decir qué estrategia usás. Ok, Volviendo a tu pregunta, entonces 1000 de fentanilo equivalen a 20 de morfina endovenosa. bien. O sea, eso es muy útil. ¿Cuál es la dosis máxima de morfina? No hay. No hay. No hay, ¿entendés? Hasta la No hay. toxicidad. O sea, por la vida médica. Exactamente, exactamente. No hay dosis máxima de morfina. El techo o la dosis máxima lo ponen los efectos adversos. Vos podés ir subiendo, subiendo, subiendo y subiendo hasta que vos veas que el paciente no alivia el dolor y está tóxico, empieza a estar somnoliento, confuso, desorientado. ¿Está bien? ¿Qué más de la práctica diaria con los opioides ustedes, sobre todo parenterales, que tienen? ¿Alguna duda? Hagamos 5 minutos de descanso y hablamos de delirium. Dale. Muy bien.